tenga, ¿verdad? Por el desánimo. Entonces dice apatía. Bueno, yo creo que muchos, ¿verdad? Sabemos que dicen, ay, esa persona tan antipática, ¿verdad? Dice también pérdida de las ganas de vivir. Muchas veces, y eso lo hemos visto, que muchas personas cuando están desanimadas, cuando se sienten frustradas, ¿qué es lo primero que les pasa en su mente? Las ganas de vivir. Ya no tienen ganas de vivir, ya no tienen ganas de salir adelante y muchas veces llegan hasta quitarse la vida. Entonces nosotros decimos, ay, esa persona estaba loca o qué. No, amado hermano, esa persona estaba bajo esa influencia que es ese espíritu del desánimo, ¿verdad? Yo apunté cuatro cosas que hace el desánimo. Dice, ¿cómo se manifiesta el desánimo? Número uno, con autocompasión. La persona que está desanimada está ahí, va a decir, ay, es que nadie me ama, es que nadie me ayuda, es que nadie, un montón de cosas y empieza que a autocompadecerse de ella misma, ¿verdad? Número dos, dice el resentimiento. Muchas personas caminan con resentimiento. No les pueden decir tal vez una broma o alguna palabra porque ya se resintió, ya se puso triste y ya hasta se enojó con la otra persona, ¿verdad? Con el hermano, con el familiar, con las personas que lo rodean, ¿verdad? También dice la número 3, comienza a sentir complejos de persecución. Muchas veces hay personas que caminan y va de ver para un lado, para otro, sintiéndose perseguidas, ¿verdad? Y uno piensa que tal vez están enloqueciendo, pero no, es el desánimo que hace que las personas sientan eso. También dice, causas por las que viene el desánimo. Número 1, cuando no vemos cambios en los problemas que enfrentamos, ¿verdad? Cuando muchas personas, porque en la vida todos tenemos problemas, ¿verdad? Pero muchas personas, cuando no ven la salida a sus problemas, se desaniman, se frustran. Dice cuando no vemos cambios en los problemas que enfrentamos. Número 2, cuando hay frustración. La número 3, cuando hay un fracaso. Fracaso puede ser si usted quiso, ¿verdad?, levantar una empresa y no le salió bien, usted fracasó, usted ya se siente frustrado, ya se siente desanimado. O en su hogar, ¿verdad?, en su matrimonio, si su matrimonio no va bien, usted se desanima y empieza a frustrarse, ¿verdad? Tantas cosas que pueden haber en la vida que puede frustrar a una persona. El número 4 dice, por el mal testimonio de otras personas. Muchas personas, muchos de nosotros a veces ponemos la mirada en el prójimo, ¿verdad? Muchas veces ponemos la mirada en aquella persona. Pensamos que aquella persona es una super persona que nunca va a fallar y cuando viene y falla, nos decepcionamos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender que nadie de nosotros somos, ¿verdad?, somos superhéroes, supermujer, superhombre, ¿verdad? No, nosotros todos fallamos. El único que no falla es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tenemos que tener la mirada puesta en Él, no en el ser humano, porque como le digo, usted y yo fallamos. Entonces, ¿verdad?, cuando en la vida de nosotros vengan tribulaciones, vengan desánimos, vengan enfermedades, nosotros no reneguemos contra el Señor, sino que decirle, Padre, yo en ti confío. Porque déjeme decirle, amado hermano, que el enemigo ataca nuestra mente y entre más uno quiere buscar del Señor, es cuando más el enemigo ataca para desanimarlo a usted y decirle, no te está escuchando. Él no te está escuchando. ¿Qué?
y no eres hijo de Dios y estás enfermo. No, amado hermano. Cuando venga un mal pensamiento a nuestra vida, nosotros tenemos que decirle: Padre, en el nombre de Jesús, reprendo este pensamiento, porque en mi vida tú eres el que gobierna, no Satanás, ¿verdad, hermanos? Creo que en la vida de nosotros, nuestro Padre Celestial es el que gobierna, y cuando sintamos desmayar, sintamos un desánimo, póstrese, ¿verdad?, ante el Señor, y le aseguro que cuando usted se postre ante Dios y ore con su corazón, ¿verdad? Porque no solo es de labios, hermano, sino que con el corazón, pedirle al Señor. Yo le aseguro que si usted se hincó triste, desanimado, cansado, yo no sé cómo usted se pudo haber hincado a pedirle al Señor, yo le aseguro que cuando usted termine de orar, usted va a salir como una nueva persona, ¿verdad? A mí me ha pasado, hermanos. Yo les vengo a hablar no de cosas que yo no he vivido, sino que yo misma lo he experimentado. Y le doy gracias al Señor que tal vez me he podido desanimar, tal vez he podido estar triste, pero le digo: Padre, yo sé que tú estás conmigo. Y a mí el enemigo no me va a robar el gozo de tu salvación. Y le digo yo: a mí el que gobierna mi vida eres tú. Y sé que aunque yo pueda estar pasando las tribulaciones que pueda estar pasando, las enfermedades que yo pueda estar pasando, yo sé que yo soy más que vencedora, le digo yo. Y yo sé que tú eres el que va a dar la salida, le digo. Y a mí el enemigo no me va a quitar el gozo para alabarte. Porque sabe, y déjeme decirle que el enemigo eso es lo que quiere: robarle el gozo a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que usted no le dé la gloria y la honra al que se lo merece, ¿verdad? Entonces, en esta pequeña introducción, ¿verdad? Les voy a hablar de un gran profeta, ¿verdad?, que es Elías. En Primera de Reyes 19:2, yo quiero que, ¿verdad?, aunque esté ahí, pero yo quiero que usted también busque, ¿verdad? Dice: entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba de Judá, y dejó ahí a su criado, y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto en Hebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Imagínese, amado hermano. Todos sabemos este pasaje, ¿verdad? Y voy a pincelar un poquito ahí, ¿verdad?, en el capítulo anterior. Y déjeme decirle que el desánimo puede venir después de una gran victoria, después de ver el gran poder del Señor en la vida de uno. Imagínese este profeta, Elías, ¿verdad?, un gran profeta del Señor. ¿Qué había hecho en el capítulo 18? Él había hecho, ¿verdad?, que del cielo descendiera fuego para consumir el holocausto que él le había hecho al Señor, porque él le había dicho a esos, creo que eran 450 falsos profetas, él les había dicho que hicieran un holocausto ellos y un holocausto él, ¿verdad? Y sabemos que él le echó mucha agua al holocausto que él le iba a hacer al Señor, y cuando los de Baal oraban, gritaban, dice, se sangraban, y no descendió fuego para los de ellos, ¿verdad? Pero cuando Elías oró y le dijo al Señor que descendiera fuego y consumiera el holocausto, Dios lo hizo. Y después
Él mató a todos esos falsos profetas. Imagínense, después de esa gran victoria que el Señor había hecho a través de la vida de él, vino el desánimo por una sola palabra que le dijo esa mujer, ¿verdad? Elías se desanimó cuando solo con la palabra que Jezabel le mandó a decir, no se la dijo en persona, sino que se la mandó a decir. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Imagínense, ¿qué hizo el enemigo ahí? Robarle la bendición que él acababa de hacer para el Señor. Imagínense que él, la autoridad que él tenía, ¿verdad?, que el Señor le había dado, él sintió desánimo, sintió ganas de morir, solo por la palabra. No se lo dijo personal, se lo mandó a decir. Y cuánto más muchas veces nosotros nos desanimamos solo por escuchar cosas que puedan decir mal de uno o puedan decir algo que a uno no le agrada, uno se desanima y llegar, huir, dice, tuvo miedo, huyó y de ahí le dijo al Señor, hasta le renegó a Dios, diciéndole, basta ya, Señor, toma mi vida. Imagínense decirle a nuestro Dios que tome nuestra vida, si sabemos que al Señor no le agrada eso, ¿verdad? Imagínense, amado hermano, muchas veces, como les digo, podemos haber tenido una gran victoria y después de esa victoria, como el enemigo se enoja tanto, que él rápido quiere robar la bendición que el Señor ha dado. Entonces nosotros creo que tenemos que ser inteligentes, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado la inteligencia y que cuando vengan esos dardos del enemigo, decirle, yo no me olvido de lo que el Señor acaba de hacer en mi vida, ¿verdad? Yo no me olvido de lo que el Señor ha hecho en mi vida, cómo Él me ha usado para bendición de otras personas, ¿verdad? Y con la misma palabra, porque nuestro Señor Jesucristo venció al enemigo dándole la palabra. Entonces así tenemos que hacer nosotros, no dejar que la murmuración de otro o que la amenaza de otra persona, y déjeme decirle que no es la persona, usted no se fije en la persona que le está haciendo el daño, sino que usted mire que es el enemigo que se ha levantado y está usando a esa persona para molestar su vida, ¿verdad? Entonces tenemos que decirle al Señor que nos ayude y que nos renueve nuestra mente, porque como le digo, el enemigo lo que va a atacar es su mente y hacer que usted y que yo nos olvidemos de las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. También dice que el desánimo hace que murmuremos. En Éxodo 16:1 dice, partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes, después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas les decían, ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos ha traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Imagínese, amado hermano, ¿qué es lo que hace? Porque los israelitas todos estaban desanimados. Todos estaban desanimados. ¿Y qué es lo que hizo eso? Que ellos murmuraran. Y no solamente de Moisés y de Aarón, sino que estaban murmurando de Dios. Viendo ellos
con el gran poder que Dios los había libertado de Egipto, las grandes maravillas que el Señor había hecho delante de sus ojos, porque a ellos no se los estaban contando, ellos lo vivieron, ¿verdad? Que Dios abrió el mar rojo, que Dios les había dado, ¿verdad? Esa agua que cuando ellos pasaron por ese mar, que estaba el agua amarga, el Señor se las había convertido en agua dulce para que ellos no murieran de sed. Y aún ellos no dejaban de renegar, no dejaban de murmurar. Imagínense, muchas veces así somos nosotros, que estamos viendo que el Señor hace tantas cosas en nuestras vidas, tantas maravillas, y no nos basta, sino que seguimos murmurando, seguimos hablando. Entonces, caer en ese desánimo y murmurar, eso es malo, amado hermano, porque la murmuración hace que usted se olvide de las cosas buenas que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, o incluso que si otra persona ha sido buena con usted, a usted se le olvida y después usted murmura del que le ayudó, y no es así. No tenemos que murmurar, tenemos que ser sabios y decirle al Señor que nos ayude y que quite, ¿verdad?, toda murmuración de nuestras vidas para no ofender a Dios, porque el murmurar hace que Dios se moleste, ¿verdad? Imagínense, Dios todavía en su misericordia, en los capítulos más después, ¿qué le dice Dios a Moisés? Que Él les iba a mandar el pan para que ellos no se murieran de hambre. Imagínense qué malagradecidos. Yo no creo que ellos estando en Egipto tuvieran ollas de carne. Yo no lo creo. Y ellos ahí le estaban diciendo que se sentaban junto a las ollas de carne y comían pan hasta saciarse, si ellos eran esclavos. Ellos eran esclavos en Egipto. Ellos no creo que tuvieran, pero ni siquiera esas ollas que ellos mientan ahí de carne y que se saciaban de pan. Ellos estaban solo porque ya estaban tan enojados, desanimados, ellos querían hablar cosas que ni eran, hasta mentirosos. Imagínense. Entonces, eso nosotros en nuestra vida no tenemos que ser así, porque la murmuración lleva hasta la mentira. Entonces, tenemos que evitar eso, ¿verdad? Porque ¿qué dice el Señor? Que ¿quién es el padre de la mentira? Entonces, si nosotros tenemos a Dios como Padre, tenemos que ser, ¿verdad?, de la verdad, no de la mentira, porque si no, el Señor dice que el padre de la mentira es Satanás, ¿verdad? Y creo que nosotros no queremos que Él sea nuestro Padre, sino que nosotros queremos que siempre nuestro Dios, ¿verdad?, todopoderoso, sea nuestro Padre. También el desánimo quita la visión. En Juan 5:5 habla del paralítico. Estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Pero déjenme decirle algo. Yo me estaba fijando y estaba viendo de otro. Yo he oído muchas veces, todos hemos oído muchas veces, ¿verdad?, este versículo. Pero yo lo estaba entendiendo, que él ya no solo estaba enfermo de sus piernas. El enemigo ya le había enfermado la visión y su audición. ¿Sabe por qué? Porque dice ahí, cuando Jesús lo vio acostado, ¿qué es lo que Jesús le dijo? ¿Quieres ser sano? Y él no le escuchó atentamente. Porque ¿qué se puso a decir? Él se puso a excusarse, a tener esa autoestima por los suelos y decirle que nadie lo podía meter, que nadie lo ayudaba.
Y el Señor no le estaba preguntando eso. El Señor solo le dijo, ¿quieres ser sano? Imagínese hasta dónde el enemigo puede llegar a la vida de nosotros, estar en una condición y terminar peor, porque él supuestamente estaba solo paralítico, pero él, para mí, él ya no solo estaba paralítico, él ya había perdido la visión y la audición, porque el Señor no le había preguntado si quería que alguien lo metiera. Si el Señor le hubiera dicho, ¿quieres que te meta? Estaba bien que él le pudiera responder así, pero el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Y muchas veces nosotros estamos aquí, el Señor da una palabra y nos invitan, y todavía estando en la condición que estamos, no pasamos a entregar las cosas al Señor, sino que estamos ahí aferrados, queriendo ser lástima para otras personas. Y el Señor no nos manda eso. El Señor nos manda a ser victoriosos, a no dar lástima a nadie, amado hermano. Nosotros somos hijos de un rey y por ende no creo que tengamos que dar lástima a nadie, amado hermano. Nosotros tenemos que ser victoriosos y darle siempre la gloria al Señor. No estarnos nosotros mismos autoestimando nuestra condición, sino decirle al Señor que la respuesta de él, que él hubiera dicho, sí Señor, quiero ser sano, porque yo creo, ya todos habían escuchado de Jesús, solo él era el único, creo que no había. Imagínense que hasta los ciegos escuchaban cuando el Señor iba pasando y gritaban, Jesús, Jesús, hijo de David, ¿qué quieres? Ser sano, quiero recobrar mi visión. Y él, estando Jesús presente ahí, él no le pudo decir eso, sino que nadie me mete, le dijo. Nadie me mete. Imagínense, amado hermano, eso creo que en la vida muchas veces nos pasa eso a nosotros, ¿verdad? Y tenemos que renunciar a eso. Cuando el Señor da una palabra, nosotros entenderla y decirle, sí Señor, yo quiero, porque el Señor nunca quiere nada malo para sus hijos. Él solo tiene planes de bienestar para nosotros. Voy a tomar un poquito de agua, amados hermanos. En Segunda de Reyes 16:15, y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió y vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad, y su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Mire, amado hermano, creo que este hombre, ¿verdad?, el que servía a Eliseo, estaba a la par de un gran hombre de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Pero él creo que no estaba viendo con ojos espirituales, sino que estaba viendo con sus ojos carnales, ¿verdad? Con sus ojos naturales. Y él, me imagino, Eliseo lo había mandado a hacer algunas cosas, ¿verdad?, que él lo había mandado. Y él, obviamente, él se asustó, ¿verdad? Él sintió que ya los estaban matando, donde él vio que estaban rodeados, dice. Pero como Eliseo sí le creía al Señor, ¿verdad?, le dijo, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y muchas veces así es la vida de nosotros, que cuando estamos, ¿verdad?, solo con estos ojos naturales, no podemos ver más allá, sino que solo estamos viendo lo que pasa aquí, en esta tierra, pero no estamos viendo lo que está, ¿verdad?, de las cosas de arriba, sino que solo estamos viendo aquí. Y eso sí nos puede afligir, si nosotros estamos solo
con la mirada puesta para acá. Pero imagínese, si nosotros estamos así, hay que pedirle al Señor, amado hermano, y decirle que Él abra nuestros ojos espirituales, ¿verdad? Para que cuando venga el problema, usted se sienta rodeado, usted se sienta atribulado. Yo no sé cómo usted se pueda sentir, pero decirle al Señor, o si usted ya se siente hasta sin ánimos, venir y decirle, pastor o pastora, ore por mí y pídale, ayúdeme a pedirle al Señor que abra mis ojos, que yo tenga ojos espirituales para ver que las maravillas, ¿verdad?, que el Señor hace en nuestras vidas. Porque la palabra del Señor dice que Él acampa alrededor de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que afligirlos, aunque estemos viendo una situación que esté como que uno piensa que se está destruyendo nuestra vida. Pero no, hermanos, el Señor no deja a sus hijos, ¿verdad? Él siempre está con nosotros. Y a mí me encantó, ¿verdad?, este texto donde dice que Eliseo oró y dijo, oh Señor. O sea, eso es para nosotros también, ¿verdad? Si nosotros nos sentimos así, decirle al Señor, Señor, abre nuestros ojos para que vea, le dijo él. Y el Señor, imagínense, en su amor y misericordia, Él le abrió los ojos al criado, dice. Y así el Señor lo hace con nosotros, amado hermano. Pero lo que Él quiere es que nosotros le pidamos de corazón, no solo de labios para afuera, sino que con nuestro corazón le pidamos al Señor que Él abra nuestros ojos. Yo le puse a este texto, ¿verdad? Confía en Dios. En Isaías 35:3 dice, fortaleced a los débiles, dad valor a los cansados, decid a los tímidos, ánimo, no tengáis miedo. Aquí está vuestro Dios para salvaros y a vuestros enemigos los castigará como merece. Entonces los ciegos verán y los sordos oirán. Imagínese, amado hermano, qué palabra, ¿verdad?, que dice fortalecer a los débiles, dad valor a los cansados. Imagínese, el Señor sabe, porque lo dijo a través, ¿verdad?, del profeta Isaías. Le dijo, decid, porque ahí le estaba diciendo el Señor, decid a los tímidos, ánimo, no tengáis miedo, aquí está vuestro Dios. Imagínense, amado hermano, la palabra del Señor, y no solo es para los de ellos, ¿verdad?, los de aquel tiempo, es para nosotros también. Dice el Señor que nosotros, si estamos intimidados, o en pocas palabras, si tenemos miedo, que no tengamos miedo, sino que agarremos ánimo, porque el Señor está con nosotros, ¿verdad? Y el Señor, si nosotros, ¿verdad?, estamos bien y miramos a nuestro hermano que está desfalleciendo, no lo critiquemos, sino que levantémoslo, démosle la mano, oremos por él, pedirle al Señor por él, no murmuremos, porque hoy puede ser él y mañana puede ser uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor dice, ora unos por otros, y el Señor nos manda a que le demos ánimo al que se siente cansado, al que se siente con miedo, no a irlo a destruir. El Señor nos manda a darle ánimo, a darle aliento a nuestros hermanos, ¿verdad?, a nuestro prójimo, porque nos tenemos que amar unos con otros y no matarnos unos a otros, sino a amarnos, ¿verdad? Y decirle confía en Dios, porque Él es el único que nos puede dar la salvación, la salida de todas las cosas que pueda estar pasando en la vida de uno. En Salmos 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino,
confía en Él y Él actuará. En el 37-39 dice, la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. La verdad, amado hermano, que si usted o yo nos sentimos en desánimo, lo que tenemos que hacer es confiar en Dios y no solo ser negligentes y solo estar ahí viendo, porque yo creo que llorar y tirarse en una cama deprimido no le va a ayudar a nadie, sino que leer la palabra del Señor, pedirle al Señor, clamarle, porque cuando uno lee el Señor, ahí están las promesas de nuestro Padre. Y Él, ¿qué dice? Encomienda al Señor tu camino. O sea que nosotros todo el tiempo tenemos que estar encomendando nuestro camino. Confía, dice, en el Señor. No solo pedir y sin tener confianza en Él. Porque creo que todos los que somos hijos del Señor confiamos en nuestro Padre. Porque creo que aquí habemos padres, ¿verdad? Y creo que nuestros hijos confían en nosotros, ¿verdad? Y cuanto más nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos que confiar en Él, que Él es un Padre bueno para nosotros. Y dice, confía en Él y Él actuará. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. O sea, amado hermano, la palabra del Señor nos dice que no toda la vida vamos a estar en alegría, ¿verdad? No toda la vida. La palabra del Señor dice que hay angustias en el justo, porque ahí está mentando el justo. El justo dice en tiempos de angustia, pero dice, el Señor es su fortaleza. O sea, amado hermano, que el Señor, aunque estemos en angustia, el Señor es nuestra fortaleza, es nuestra esperanza, ¿verdad? El Señor los ayuda y los libra, dice. Quiere decir, los libra de los malvados y los salva, dice. Nos puede librar de cualquier cosa, amado hermano. De cualquier situación, el Señor nos libra, pero si confiamos en Él, ¿verdad? Porque el Señor actúa cuando hay confianza en nosotros. Y no es que Él no pueda, pero nosotros mismos impedimos que el Señor haga su obra en nuestras vidas cuando no tenemos confianza en Él. Entonces Él nos manda a tener confianza en Él para que Él actúe en nuestras vidas. En Apocalipsis 3:8, Dios le está hablando, ¿verdad?, a esta iglesia donde dice, conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Imagínese, amado hermano, el Señor le estaba diciendo a esta iglesia, ¿verdad?, que conocía sus obras, que tenía pocas fuerzas, pero has obedecido mi palabra. Aunque ellos estaban débiles, ¿verdad? Porque donde dice poca fuerza, está diciendo que estaban débiles. Pero dice, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Lo voy a aplicar ¿verdad?, a veces a muchas de nosotros o de cualquier persona. El Señor conoce nuestras vidas, ¿verdad? Él conoce nuestras vidas. Él conoce que muchas veces estamos sin fuerzas, porque dice, ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra, ¿verdad? Y no has renegado de mi nombre. O sea, si nosotros, aunque tengamos pocas fuerzas,
obedecemos la palabra del Señor y no renegamos, ¿verdad?, de las situaciones que estamos viviendo. No renegamos y decirle, porque muchas veces cuando pasamos situaciones, renegamos y le decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? No, amado hermano, al Señor no le gusta eso, ¿verdad? Si nosotros queremos esa puerta abierta, porque no le está diciendo que Él le dejó puerta abierta a los que reniegan, no les está diciendo que les dejó puerta abierta a los que no obedecen la palabra, les está diciendo que les dejó la puerta abierta a los que obedecen la palabra y los que no han renegado mi nombre, dice. O sea, amado hermano, que aunque nosotros, ¿verdad?, tengamos pocas fuerzas, pero el Señor conoce nuestras obras, y decirle al Señor, Padre, dame fuerzas nuevas, renueva mis fuerzas, y usted, aunque usted esté viviendo la tribulación, aunque usted esté pasando el Niágara en bicicleta, usted no deje de servirle al Señor. No deje de servirle al Señor, porque el Señor se agrada de las obras de nosotros, dice la palabra del Señor. Y dice que Él deja la puerta abierta, y la puerta que el Señor abre, nadie la puede cerrar. Y la puerta que el Señor cierra, nadie la puede abrir, amado hermano. Entonces, para esa iglesia había esperanza, y también hay esperanza para nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que obedecer la palabra del Señor y no renegar de las situaciones que estemos viviendo. En Salmos 9:10 dice, el Señor, los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan. Oiga bien este texto, hermano. Señor, los que te conocen. ¿Qué quiere decir, amado hermano? Que los que conocemos al Señor, aunque estemos pasando lo que estemos pasando, confían en Él, ¿verdad? Porque usted creo que no va a confiar en alguien que usted no conozca, ¿verdad? Nosotros confiamos y ponemos nuestra confianza en alguien que sí conocemos. Y déjeme decirle algo, que si usted no confía en el Señor, es porque usted no lo conoce. Usted no conoce el Dios tan grande, el Padre tan grande que usted y yo tenemos. Si no tenemos la confianza en el Señor, porque muchas veces decimos, sí confío en el Señor, pero estamos dudando. Y el Señor no se agrada de la duda. El Señor no se agrada. Entonces nosotros tenemos que, porque la palabra del Señor está diciendo, Señor, los que te conocen confían en ti. Pues nunca, oiga bien la palabra, nunca abandonas a quienes te buscan. Y en el Salmo 103:2 dice, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que haces por mí. Imagínense lo que el rey David le decía al Señor, ¿verdad? Que ese es el salmo donde dice, bendice alma mía a Jehová. Entonces, a mí me gustó esta versión donde dice que todo, o sea, todo nosotros, todo nuestro ser, alabe al Señor, y que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Amado hermano, nunca olvidemos las cosas buenas que el Señor hace para nuestras vidas, ¿verdad? No tenemos que ser malagradecidos, sino tenemos que bendecir al Señor en todo tiempo, no solo en el tiempo de que usted esté bien abundado, no solo en el tiempo de que usted esté sano, sino que en el tiempo cuando usted esté enfermo, cuando usted esté pasando la peor situación de su vida, usted dígale, bendice alma mía a Jehová, ¿verdad? Porque de eso se agrada al Señor. Yo le puse a este texto, Dios escucha cuando lo buscamos de corazón. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar
y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Imagínese, amado hermano, como muchas veces, ¿verdad? Yo he pasado aquí, ¿verdad?, a orar por las ofrendas. Yo les he dicho que el Señor conoce nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, el Señor conoce nuestro corazón y dice, y me buscarán, dice, y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, ¿verdad? Entonces, el Señor ahí nos está dando una promesa, que Él tiene planes de bienestar. A mí me gustó tanto cuando yo estaba estudiando, ¿verdad? Pero hace días yo vi una palabra del apóstol Germán, una imagen, ¿verdad? Que yo la escribí porque me impactó tanto que yo creo que la tenía ahí como ya quizás unos 2 meses, y ahora que estaba ahí revisando, la encontré y me puse a leer y dije, de verdad que el Señor eso es lo que quiere que yo hable, pues yo voy a hablar de esto. Y decía ahí en esa imagen, no te desanimes, no creas que todo está perdido, no te sientas abandonado. Dios tiene un plan maravilloso y perfecto para tu vida. Lo único que Dios quiere que tú sigas adelante, que no te rindas y sigas confiando, con tus ojos puestos en Él, porque si lo haces de esta forma, tienes que tener la seguridad que al final Dios siempre tuvo el control de tu vida y que su plan perfecto se cumple en tu vida. A mí me impactaba tanto esa palabra, amado hermano, y dije yo, cuando leí esto, y se me vino el texto de Jeremías 29, ¿verdad? 11, que dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. El Señor tiene planes de bienestar para nosotros, ¿verdad? El Señor tiene planes porque Él mismo dice, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Entonces, amado hermano, nosotros no nos dejemos desanimar por nada, ¿verdad? Ni por nadie. No dejemos que el desánimo entre a nuestra vida, que el enemigo desanime la vida de nosotros. No, amado hermano, porque el Señor tiene un plan perfecto para nuestras vidas. El Señor siempre tiene el control. No crea que porque usted esté pasando algo, el Señor ha perdido el control. No, el Señor nunca pierde el control de nuestras vidas. Él siempre tiene el control de nuestras vidas, ¿verdad? Y es el último texto, y tal vez si el hermano Benji me ayuda. Dice Isaías 40, 29. Yo le puse ahí, Dios renovará tus fuerzas. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. A mí me gusta ese pero, fíjese, de verdad que a mí me encanta. Dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amado hermano, yo no sé, de verdad, si usted no leyó ese texto o no me ha escuchado bien, ¿verdad? Pero la verdad, a mí me da tanta paz, tanta alegría, tanto regocijo, que donde dice que el 31, ¿verdad? Porque el 29 y el 30 está hablando, ¿verdad? Que Él da fuerzas al fatigado. Pero en el 30 dice, aún los mancebos se fatigan y se cansan,
y los jóvenes tropiezan y vacilan. Quiere decir, amado hermano, que muchas veces podemos tropezar, caernos, ¿verdad? Podemos hasta vacilar, dice, ¿verdad?, la palabra del Señor. Pero la promesa está para los que esperan, no para los que se van. No para el que es cobarde y sale huyendo, ¿verdad? No. La promesa está porque dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No está hablando de que el que es cobarde y huye. Todos, amado hermano, una vez fallamos. Todos podemos sentir fatiga, todos podemos sentir desánimo, estar sin fuerzas, dice, tropezar, pero no tenemos que salir huyendo, sino tenemos que tener esa certeza que el Señor, porque dice esperar, pero los que esperan en el Señor renovarán. ¿Y en qué año estamos, amado hermano? En el año del renuevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que? La palabra del Señor nos está diciendo que Él renovará nuestras fuerzas, ¿verdad? Él renovará, dice, nuestras fuerzas, se remontará, dice, como alas. ¿Y cuántos de ustedes quieren remontarse con alas como las águilas? Porque el logo que tenemos nosotros, ¿verdad?, aquí en la congregación es de las águilas. ¿Y cuántos de ustedes se sienten águilas, amados hermanos? Yo sí me siento una águila. Yo le digo al Señor que me ayude y que levante mis alas, ¿verdad? Que no, hermano, yo le digo, no hay que ser cobardes ante cualquier situación que podamos estar viviendo. Tenemos que decirle al Señor y esperar en Él, porque el que sale huyendo no va a renovar sus fuerzas, sino el que se queda. Porque estaba viendo yo que el búfalo, cuando viene la tormenta, no sale huyendo, sino que entierra las pezuñas, dice, y enfrenta el viento y la tormenta. Entonces, decirle al Señor que podamos ser como esos, como los búfalos, y aunque venga lo que venga, aunque nos hagamos para un lado y para otro, y aunque tal vez podamos haber caído, pero no quedarnos tirados. Yo creo que si usted se cae en medio del mall o en cualquier tienda, no se va a quedar tirado. Rapidito uno se levanta y hasta ahí se miró mi chispa, ¿verdad? Entonces yo creo que si caemos, hermanos, nos tenemos que levantar, ¿verdad? Y pues le doy gracias al Señor y espero, amado hermano, con todo mi corazón, de verdad, que no sea yo, sino que el Señor haya hablado a la vida de ustedes. Porque a mi vida, ayer también me estaba ahí hablando, ¿verdad? Porque déjeme contarle que ayer es que empecé a decirle al Señor, Señor, ¿qué les doy? ¿Qué les doy? Porque a mí me agarró en curva el pastor y me dijo el domingo como a las 5 de la tarde, hermana, le toca compartir el martes. ¿Qué martes, pastor? Le dije, el que viene. Y entonces, ¿verdad? Pues ya me lo había dicho desde hace días, pero yo, y siendo negligente, de verdad, pero como él no me había dado una fecha, yo me senté ahí, va tranquila. Pero le doy gracias al Señor porque sé que no soy yo la que les he hablado a la vida de ustedes, sino que si algo en su corazón ha quedado, sé que es de parte del Señor que ha quedado en su corazón, ¿verdad? Y amados hermanos y hermanas, si el Señor ha hablado a su vida y si alguno de esta palabra usted siente que ha estado pasando, el altar está abierto, ¿verdad? Para decirle al Señor, Señor, renueva mis fuerzas. Yo quiero que tú me ayudes a remontar mis alas como las águilas, ¿verdad? Y yo vengo a entregar todo desánimo que pueda estar en mi vida, ¿verdad? Vengo a entregar cualquier murmuración que he hablado, cualquier mentira que he dicho, yo te la vengo a entregar. Yo quiero un cambio en mi vida, ¿verdad? Y pues yo le doy el tiempo a mi pastor, que sea él, ¿verdad? Porque yo siento en mi corazón